Muchas gracias, Esther, por esa presentación que me hace sentir así como caramba. Muy amable de tu parte. Pero también estoy contenta de poder compartir este tema que es la mujer en la historia de la salvación. ¿Qué pretendemos con esta clase? Bueno, este módulo está diseñado para mostrar el papel de la mujer en la historia de la salvación, mediante un recorrido que vamos a realizar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se hará un análisis exegético y hermenéutico de textos controversiales que han influenciado en la Iglesia acerca del rol ministerial de la mujer, limitando o anulando el mismo. Para esto, nosotros vamos a trabajar 4 unidades, ¿sí? En los cuales, como objetivo general, tenemos determinar el papel de la mujer en la historia de la salvación mediante exégesis y hermenéutica de textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, identificando de esta manera aquellos que han constituido obstáculos para que la mujer pueda ejercer su ministerio con libertad y autoridad espiritual. Las eh, clases, las 4 sesiones van a tratar lo siguiente. Esta clase estaremos hablando del papel de la mujer en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. La próxima, el papel de la mujer en la historia de la salvación, Nuevo Testamento. La tercera clase tratará acerca de la mujer y la Biblia, es decir, textos de debate, y les animo a no perderse esta clase. Primera de Corintios 11, 2 al 16 y Primera de Timoteo 2, del 8 al 15. Y el 4 de noviembre vamos a tener la sesión La mujer y la Biblia, igual textos de debate, pero esta vez estaremos estudiando Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y haremos una comparación con Gálatas 3, 28. Es sumamente importante en esta clase que usted haga las lecturas que se han programado. Cada, cada sesión tiene lecturas que van a afirmar lo que nosotros hemos trabajado, pero también van a ayudarlas a proyectarse para la siguiente clase. Por eso es necesario que las hagan. Y también que vayan contestando los cuestionarios. Son sumamente sencillos, son muy fáciles, pero es importante que ustedes puedan cumplir con todo lo que se ha dispuesto hasta este momento, ¿no? Entonces, les recuerdo, ya lo pusieron en el video, la necesidad de asistir para si es que desean hacer preguntas, si no pueden, pueden mirar el video varias veces para afirmar, ¿no?, lo que estamos trabajando. Habrá un control de video, perdón, de lectura, y también vamos a tener un quiz al final, ¿no? Todo esto va a sumar la, el total de su participación y aprobación de este curso. Así que estoy, como ya les dije, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Entonces, si ya estamos listos, aquí está eh, la presentación, la mujer en la historia de la salvación, ¿sí? Y quisiera que miráramos un momento nuestra primera diapositiva, porque esta diapositiva nos explica acerca de la historia de la salvación, ¿ya? Y nosotros tenemos que recordar que es precisamente Dios quien toma la iniciativa en su infinito amor para crear al ser humano, hombre y mujer. Y esto tenemos que recordarlo. El ser humano es hombre y mujer, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Génesis 1:27. También tenemos que mirar que estos primeros seres humanos eh, rompen su relación con Dios, y al romper esta relación con Dios, Él nuevamente busca al ser humano y les ofrece su perdón, les ofrece la reconciliación. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, pues Dios ha continuado actuando de esa manera. Él ama profundamente al ser humano y llama a esas personas que se han eh,
alejado de Él, esas personas quebrantadas del mundo para que lo conozcan y también lo amen. Entonces, en este lapso de búsqueda hay hombres y mujeres que de una u otra manera fueron incluyéndose en este proyecto de Dios. Por favor, la siguiente diapositiva. Cuando nosotros pensamos en este proyecto de Dios, hay algo que debemos mirar y de considerar, que la Biblia nos dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? El Verbo, Jesucristo, Él como Redentor, como Salvador, ¿no? Él cumplió la santa voluntad de Dios para todos nosotros y para que todos volvamos a ser familia de Dios. Las buenas nuevas que nosotros tenemos es que Dios viene a este mundo, Dios se encarna, Dios se hace un ser humano en Jesucristo y Él lleva a muchas discípulas a compartir el Evangelio. Ellas, y en este momento me voy a enfocar más en las mujeres, porque siempre se habla de los discípulos, pero yo quiero hablar de las discípulas, aquellas que llevaron esas noticias de salvación, saliendo, enseñando, comunicando, predicando por todo el mundo esta verdad. Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar en la primera parte de estas clases, ¿no? Y vamos a comenzar precisamente por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. La metodología que vamos a trabajar es una metodología en la cual vamos a estar, en primer lugar, analizando el texto. ¿Por qué? Para descubrir, aún por sus silencios, ¿no? ¿Qué es lo que ese texto dice del varón y qué dice de la mujer? Porque a una simple lectura nosotras no podemos captar esto, y más que nada por el androcentrismo de nuestra propia cultura, ¿sí? Que ya está plasmado inclusive en el lenguaje y nos condiciona para ver la escritura de otra forma, ¿no? En segundo lugar, vamos a hacer un segundo análisis del pasaje, este pasaje bíblico, especificando desde la perspectiva del género femenino. Porque cuando se hace una exégesis bíblica, generalmente esto no se toma en cuenta. Porque hay preguntas que también debieran hacerse. Por ejemplo, ¿qué habría significado este texto para las mujeres de la época o qué significa para las mujeres de hoy? Y en tercer lugar, tomar estos elementos de los textos bíblicos y en fidelidad a la enseñanza bíblica para construir el mensaje para las mujeres y especialmente para otros grupos que han sido discriminados. No debemos olvidar que la Biblia posee suficientes elementos para eh, liberar, para que nosotros aprendamos de esa obra redentora, salvífica y liberadora de Dios, que debe realizarse cada vez más completa, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad en general. Y por eso nosotros vamos a estar buscando cuáles son esos legados femeninos que tiene la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los mismos que han sido sepultados y han sido evadidos como modelo de vida y servicio. Y porque el problema ha sido que se ha elevado mucho el ser masculino como modelo único y las mujeres, a pesar de haber estado presente en todos los procesos históricos y de haber participado activamente en ellas, han sido excluidas o han sido desperfiladas de la historiografía tradicional, y esto aún en la Biblia. Hablar de las mujeres en la historia de la salvación trae sospechas para quienes se han acostumbrado más a una lectura masculina y patriarcal. Nosotras tenemos que mirar que la Biblia está eh, llena de historias de mujeres, ¿sí? Que no se ha hablado de ellas y que muchas veces fueron ignoradas, no las han integrado a los estudios realizados, inclusive han sido invisibilizadas. Y por eso es que surge
la necesidad de recuperar estas figuras. Algo también que quiero que recordemos es que al iniciar este, este curso, no vamos a subestimar el poder de la memoria de las mujeres. Y nosotras vamos a traer en consideración todas esas historias, ¿sí? De las mujeres, ¿no? Todas estas experiencias que ellas han tenido también como hijas de Dios. En cuanto también a este, como diríamos, este recorrido que nosotras vamos a hacer, vamos a mirar que tanto los varones como las mujeres han sido actores y agentes en la historia salvífica, ¿sí? Y las mujeres han participado, han colaborado en esta memoria colectiva. Muchas veces nosotros vamos a encontrar la presencia de la mujer en tradiciones orales, muchas veces vamos a encontrar las historias de las mujeres en todas estas, eh, como diríamos, historias narradas y enfatizadas en nuestra Biblia, pero que, salvo muy honrosas excepciones, algunas han sido mencionadas, ¿no? Eh, y esto hasta hace muy poco tiempo se habla de lo que las mujeres hicieron, de lo que experimentaron y de cómo interpretaron, ¿no? Porque su invisibilización y olvido ha permanecido durante muchísimo, muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Entonces, durante siglos, y podemos hablar inclusive de milenios, la historia era parcial en cuanto a las mujeres, ¿sí? Eh, la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, quedaba sin un registro de su pasado. O en ocasiones era sesgada, era distorsionada y además de esto, se relataba desde el punto de vista de la otra mitad, es decir, desde el punto de vista masculino. Y cuando se habla de las mujeres eh, por protagonistas, nosotros hemos olvidado que a través de ellas también se favorecen construcciones de espacios de paz y de vida plena. Y es que las mujeres tenemos algo muy especial, ¿no? Y quiero enmarcar lo que vamos a hablar dentro de lo que llamo sororidad y empoderamiento. Sororidad en el asunto de una respuesta fundamental a tanta exclusión y empoderamiento en relación a esa categoría para los cuales los sujetos, generalmente aquellos subalternos, aquellos que han sido invisibilizados, pues llegan a otros procesos y en estos procesos, sí, son capaces de manejar su propia existencia y también definir sus proyectos de vida. ¿Ya? Entonces, quisiera, por favor, en la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de Eva, que vamos a mirar de la siguiente forma, que nuestra Biblia, ¿sí? Tiene una, diríamos, una amplia variedad, ¿sí? Literaria, e históricamente la Biblia es una unidad, pero esta unidad nosotros vamos a leer en esta dialéctica, vida, muerte, liberación, opresión, conversión, pecado. Y así es como nosotras vamos a estar mirando también la vida de las mujeres, ¿sí? La Biblia es un camino de liberación para la mujer, pero este camino se tejió y se reveló en medio de luces y sombras, en medio de ambigüedades y en medio de luchas, en medio de imposiciones y de resistencias. Y cuando nosotros miramos la Biblia, pues la primera mujer que aparece es Eva, ¿sí? Y el texto que nosotras estamos mirando allí tiene que ver mucho, ¿sí? Con el asunto de la caída.
que es precisamente en donde más las mujeres hemos sido estigmatizadas. Y yo quiero que ustedes miren detenidamente lo que dice el texto, porque de esto es lo que vamos a hablar, ¿no? El texto dice, ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Y bueno, este es un texto que lo hemos leído muchas veces, lo hemos leído especialmente en la versión Reina Valera 60, que es la versión más popular entre nosotros los evangélicos, pero ahora lo estoy mirando en Reina Valera 95. Y hay algunas cosas que yo he resumido aquí y yo quiero que las estemos mirando, ¿sí? Porque este relato es muy importante tanto para judíos como para cristianos, ¿no? Y ha sido interpretado con frecuencia, como ya les dije, para culpabilizar al género femenino de todas las desgracias de este mundo, si no hubiera sido por Eva, ¿ya? Y de esta manera se ha estigmatizado a la mujer como tentadora. Entonces, es más, el caso de Eva es el más evidente, pero si leemos la Biblia también vamos a encontrar a otros modelos de mujeres que también han servido para reforzar su rol inferior y supeditado al varón. Cuando miramos este relato de la caída de Génesis, vemos algo muy interesante, porque se ha constituido en un texto definido en las polémicas antifeministas, ¿sí? Sin embargo, tenemos que mirar que hay autores, ¿no? que están mirando desde una óptica machista. La dinámica es mujer, hombre y serpiente. Y se hace énfasis el hecho de que el pecado es un problema relacional, ¿no? La mujer es la causante porque si nosotros miramos detenidamente, el peso del castigo cae también sobre las relaciones, ¿sí? Y esto nos ayuda a entender un poco más esta lectura. Al interior de la iglesia y al interior de la tradición, este texto ha estado, como diríamos, en la polémica, sobre todo para decir cuál es el rol de la mujer en la sociedad y en la iglesia, y mostrar como diríamos, una supuesta debilidad moral de la mujer, ¿no? Frente al varón. Si nosotros miramos nuevamente el texto, tenemos que recordar que este texto pertenece al documento yavista, ¿sí? Es decir, que fue escrito más o menos entre los siglos 9 o 10 antes de Cristo. Y lo que el texto, ¿no? está tratando de decir no es lo que nosotros hemos interpretado todo este tiempo. Hay una autora, Elaine Pagel, ¿no? Ella es profesora de la Universidad de Princeton y ella se tomó la molestia de revisar el texto y su interpretación en los primeros siglos del cristianismo. Escribió un libro, Adán, Eva y la serpiente. Bueno, les resumo lo que ella dice, que durante los primeros años el texto hablaba o era considerado más como un texto libertario. Es decir, los cristianos consideraban que ese era el papel principal de Génesis del 1 al 3, ¿no? Libertad en muchas formas, ¿no? Libertad
el libre albedrío, libertad con respecto al gobierno tiránico, el destino y el dominio de uno mismo como fuente de la libertad. Hasta el siglo, los primeros siglos, ¿qué pasa? Agustín, y todos sabemos de San Agustín, ¿no? Siglo cuarto y quinto, también interpretó este texto y él hace un cambio, ¿ya? Y aquí comienza toda la historia que conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya este asunto de la libertad frente a sus perseguidores, que era tan propio en los siglos, en el siglo IX, ¿no? Ya no es más que algo que pasó. Hay una concepción inclusive diferente de la naturaleza humana, hay una diferente relación en el orden social político, hay ahora nuevas circunstancias, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que Agustín ya no, al no encontrar esto de que los cristianos pueden profesar su fe eh, libremente, él mira a Adán y Eva como como nosotros lo hemos estado mirando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Agustín? Para Agustín, él dice que el don de la libertad moral y el mal uso que Adán y Eva hicieron de ella acarrió la muerte para su descendencia. Pero Agustín va aún más lejos, ¿sí? El pecado de Adán no solamente fue la causa de nuestra mortalidad, sino también que costó la libertad moral y corrompió irreversiblemente nuestra experiencia de sexualidad. Es por eso que, no sé si ustedes recuerdan, que antes se hablaba que el asunto de la intimidad sexual fue consecuencia de la caída, cuando esto no es así. Entonces, nosotros tenemos que mirar algo muy importante, ¿no? Eh, si revisamos otra vez el texto, y yo quiero que ustedes vayan señalando en sus Biblias, ¿sí? Lo primero que encontramos es que Eva no ocultó lo que había ocurrido. Ella se paró firme y aceptó la sentencia, ¿sí? Entonces ella está ahí cuando le pregunta a Dios, ¿no? Ella lo dice, ella no miente, ella dice, la serpiente me engañó, ¿ya? Y la segunda cosa que yo quiero que miren en el pasaje, ¿sí? Es que ella no es acusada de una subversiva, de una que se revela. Dios no le dice porque te has rebelado en contra de Adán. Eso no aparece en ninguna parte. Otra cosa más es que Eva no fue maldecida. Quien fue maldecida fue la serpiente, ¿sí? Es sobre la serpiente, ¿no? Sobre quien recae la maldición. ¿Por qué? Porque ella fue la que engañó a Eva y también como consecuencia del pecado de Adán, la naturaleza es maldecida. Entonces, no, por favor, en la siguiente, retroceda. Otra cosa también que yo quiero que miren es esto, ¿no? Que algo que tenemos que tener en cuenta es que la sentencia de Eva tiene que ver más con el conocimiento del sufrimiento al traer la vida al mundo. Luego de esto la vida continuará. Y ojo, la promesa redentora que la mujer tendrá hijos y que de su descendencia aplastará a Satanás está antes del pronunciamiento sobre la dominación de su marido. Entonces, nosotros vemos que el único rayo de esperanza de la maldición contenido en Génesis 3 aparece con relación a la mujer. En Adán todos mueren, pero Eva, como madre de todos los vivientes, engendra vida y de su simiente brotará la redención. Ahora sí, vamos a ver el relato de Sara y Agar. Los relatos de ambas mujeres están entrelazados y de ambos brota la vida. En el contexto patriarcal del mundo antiguo, resulta muy interesante la atención que se le brinda a estas dos mujeres en las primitivas tradiciones israelitas, ¿sí? Eh, nosotras tenemos que mirar algo muy importante, que el Dios en que se dice en Génesis que es de
Abraham, Isaac y Jacob, también lo es de Sara, de Agar, de Rebeca, de Raquel y de Lea. Y nosotras tenemos que mirar, ¿no? Que Dios se manifiesta a Sara y a Agar y hace promesas, así como lo hace en el caso de Abraham. Ahora, para nosotras entender la historia de Agar, vamos a tener que mirar algo muy importante, ¿sí? Vamos a tener que mirar qué es lo que está pasando con estas mujeres, porque quizás al comienzo del relato vamos a sentir pena por Sara. Imagínense ustedes, ella siguió a su marido viajando por todo el Medio Oriente porque él estaba decidido a obedecer una visión que Dios le había revelado, ¿no? Y quizás toda esa angustia que ella tuvo que pasar, acuérdense del episodio, ¿no? En Egipto, ¿no? Y un episodio que se repite de que ella tuvo que engañar diciendo que Abraham era su hermano. Todo esto quizás es un dolor traumático para ella, pero no solo eso, ella no tenía un hijo, ¿sí? Y aun cuando había habido una promesa, esa promesa de que Dios le daría un hijo y ese hijo no llegó, ¿sí? Y en los tiempos bíblicos, el no tener hijos eh, era muy vergonzoso. Por eso es que Abraham protesta y dice, quien me va a heredar es este esclavo nacido de mi casa. Quisiera por favor que mirásemos, ahora sí, otra vez el texto en el cual está hablando Dios con Abraham. ¿Sí? Veamos el texto, por favor, el texto. Puede pasar la diapositiva. Ya, gracias. En este texto, Dios le dice a Abraham, ¿no? Dios está conversando con Abraham y dice, dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Yo quiero que subrayen, por favor, ¿no? Es lo que el Señor le dice, ¿no? Que la descendencia, especialmente el versículo eh, donde dice, mira ahora los cielos. Le habla de una descendencia que va a ser inmensa, una descendencia que no se puede contar. Y hacemos un alto aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar qué es lo que está ocurriendo en esta familia. Como ya dijimos, Sara no puede tener hijos y entonces ella, guiada por su carácter impetuoso, ¿no? Entonces ella decide darle a su esposo a su esclava. Esto es muy común en la época, ¿sí? Había el código de Nunci, donde una mujer estéril podía dar a su esclava, a su esposo, para que la tome como mujer. El hijo nacía sobre las rodillas de la dueña y era, como quien dice, era su propio hijo. Entonces, em, Sara entrega a Agar, ¿ya? Y ella queda encinta. Y cuando ya Agar queda encinta, ella huye al desierto. La Biblia nos cuenta que ella huye por dos ocasiones, principalmente por la humillación que ella recibe, ¿no? De su señora. Y un ángel del Señor la encuentra en el desierto y le ordena regresar en la primera vez y sujetarse a Sara, ¿no? Dios también le promete que ella va a ser madre de una gran generación. Yo quisiera que miráramos el texto, por favor, el siguiente, la promesa de Dios a Agar. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que por tanta no podrá ser contada.
Y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos, y la mano de todos contra su mano contra él, perdón, y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dijo Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de tú eres el Dios que me ve, el Roí, porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al Dios que me ve? Subrayen, por favor, el asunto de la descendencia y luego vamos a ir mirando el pasaje, ¿no? Hay cosas que son sumamente importantes y que nosotras tenemos que considerar. ¿Ya? Primero, en este, digamos, en este texto, ¿ya? Que Agar va a dar a luz un hijo, ¿no? Y este hijo va a, luego le va a poner por nombre Ismael, y Dios salva en dos ocasiones a Agar. Cuando ella huye nuevamente y el chico está a punto de morir, pues el ángel de Dios le da de beber. Ahora, ¿cómo interpretar la historia de Agar? ¿Cómo interpretar eh, cómo se ligan los textos a la misma historia de Israel? ¿Sí? Porque la historia de Agar es la historia de Israel. Ella es una esclava, así como los hijos de Israel habrían de ser esclavos en Egipto. Pero aquí es como que se cambian un poco los papeles porque Agar es la egipcia que está esclavizada por una israelita. ¿Ya? Ahora, eh, es quizás algo que Dios nos dice y a través de algo que sonaría como irónico, ¿no? En esta dinámica de voltear el poder. ¿Por qué? Porque Agar se convierte en una amenaza para su dueña una vez que da a luz a su hijo, así como Israel se convirtió en una amenaza para el faraón cuando el pueblo creció numéricamente. Agar padeció en manos de Sara y de Abraham, así como Israel habría de padecer en manos de sus capataces egipcios. Y así como los israelitas huyeron de su esclavitud con Egipto, así también huyó Agar de la crueldad de su dueña. Entonces, la historia de Agar es la historia de un éxodo. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante también, ¿sí? Que en la promesa dada tanto a Abraham como dada a Agar hay algo muy importante. Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, más allá del desierto, y Agar encontró a Dios también en el desierto, mediante un pozo milagroso. Dios le promete a Abraham y Sara que ellos van a tener una gran nación. Y Dios le dice también a Agar que su hijo también sería una gran nación. Entonces, tenemos que mirar que esta es una historia de exilio y de encontrarse con un Dios en medio del dolor, en medio del abandono, ¿ya? La experiencia viviendo en tierra ajena, esa experiencia angustiosa, ¿sí? Eh, hace que Agar e Ismael salen de la casa de Abraham. Sin embargo, sobreviven, se adaptan y se encuentran con Dios en un lugar de resistencia dolorosa, así como Israel también habría de hacerlo años más tarde en Babilonia. Me gusta mucho lo que encontramos en esta historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, Yahvé, él, como está también en los textos más antiguos, defienden la vida, donde quiera que ésta está amenazada y desautorizada, ¿sí? Y nos obliga a nosotros a mirar esos, esas nociones simplistas de lo que es el llamado de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque el Dios
de Israel obra a través de ese complejo desorden de la historia humana y obra de una forma increíble, porque nosotros tenemos que mirar que las personas actúan a veces de manera equivocada. Si miramos la Biblia, no hay ninguna persona perfecta en ella, ¿no? Abraham y Sara dudaron del plan de Dios y por eso, al dudar de sus promesas, se apresuran. Sin embargo, Dios les concede a Isaac, ¿no? Y ambas mujeres están en una situación de esterilidad, ¿sí? Y yo quisiera que mirásemos el resumen que tengo acá. Ya, por favor, el resumen. Ya, sobre Sara. ¿Qué podríamos decir de ella? Ya hemos dicho que nos da tristeza ver todo lo que ella tuvo que caminar tantos años en el desierto, pero ella tiene una situación de esterilidad física y no puede tener hijos. Lo más vergonzoso que podría ocurrirle a una mujer en aquella época, que viaja por todo el desierto junto a su esposo, ¿sí? Y mucho tiempo. También que ella anhelaba un hijo. Ese era su sueño, para quitar su deshonra. También que encontramos en ella su actitud impulsiva y sigue la costumbre, ¿no? La costumbre de la época, como ya les dije anteriormente. Y Dios, en su maravillosa gracia, a pesar de su apresuramiento y todo, Dios le concede un hijo para cumplir su plan de salvación. ¿Qué encontramos en Agar? También hay esterilidad, pero ¿a qué tipo de esterilidad nos referimos? A esa esterilidad de no tener esperanza, porque ella era una esclava, era la esclava de Sara. También tenemos que ver cómo actúa Agar. Agar muchas veces huye, ¿no? En dos ocasiones huye al desierto, ¿sí? La primera, cuando Sara la molestaba, y la segunda, cuando es despedida, porque cuando Sara se queja ante Abraham de que el hijo que su hijo no va a heredar, que el hijo de Agar no va a heredar con el de ella, entonces Abraham le dice, haz lo que tú quieras. Y Agar es despedida de una familia que debió haberle dado cuidado, ¿no? Dios es maravilloso, porque así como hizo la promesa a Abraham, Dios le devuelve la dignidad a Agar. ¿En qué sentido? Que el hijo de ella va a ser para ella, ya no va a ser para Abraham, es para ella. Entonces va a ser recibido con una promesa muy similar a la que tuvo Abraham, ¿no? Y lo lindo de Agar es que ese encuentro personal que ella tuvo con Dios, ese encuentro con Dios, así como Dios, se dice que le dijo a Abraham, Dios habla con Agar y le pone el nombre a su hijo, le pone el nombre a Dios, ¿no? El viviente que me ve, le pone lugar al pozo, el pozo del viviente que me ve. Y se dan cuenta ustedes cómo Dios actúa y cómo Dios cumple sus propósitos a lo largo de la historia en la Biblia. Aquí yo voy a dar un espacio para que puedan hacer preguntas, ¿sí? Pueden hacerlas levantando la mano o pueden hacerla también a través del chat. Aquí hay uno en el chat, vamos a ver. Gracias, aquí encuentro algunos. Bueno, muchas gracias por sus saludos. Tengo a alguien de Quito, de Perú. Ya. No tengo preguntas. Yo quisiera que ustedes miren el texto y por favor hagan las respectivas preguntas. Buenos días. Yo dejé escrito con relación a lo que mencionó, escuché sobre el código NUSI que escribió acá ahora en el resumen. En delante no lo entendí. ¿Dónde uno encuentra ese detalle que es parte de la cultura?
Ya, no, Entonces, en el internet, usted pone código de denuncia y ahí sale. No hay ningún problema, porque no hay, y para la explicación de los textos, bueno, ahí sí tendríamos que buscar textos ya de Antiguo Testamento, ¿no? Especialmente la interpretación, me parece que Gerard von Rath, él habla de ese texto explicándolo, pero si usted lo quiere leer, usted lo puede encontrar en el internet. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días, muchas gracias. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando Dios le devuelve la dignidad. Mi hermana Iris está muteada. Hoy sí, me habían moteado de allá. Ya, buenos días. Estoy analizando sobre Agar y me llama mucho la atención porque en nuestra realidad, en este tiempo, aún se eh, sataniza a una mujer, a una madre soltera, y yo me pongo a pensar cómo aquí es el lugar de Agar, en ese caso, ¿no? Traído a nuestro contexto. Ella en realidad era una madre soltera, a pesar de todo lo que ella tenía, amparo, casa, era esclava, no estaba en la calle, pero ella pasó mucho, sufrió mucho. Y me encanta cuando dice que ella tuvo a su hijo y lo tuvo para ella, ¿no? Y no lo compartió con Abraham. Entonces, a mí me gusta esto porque a veces nos encontramos con mujeres así solas que cuántas veces regalan a sus hijos, se deshacen de sus hijos porque no tienen cómo tapar la vergüenza, cómo cubrir el dolor, qué darle, qué ofrecerle a ese hijo. Pero a mí me abre la mente y digo, mire, acá hay una promesa de Dios que no desampara aun cuando esté el pecado en medio. Así Él es. restaura, restaura. No sé si usted puede añadirnos algo más para Sí, enriquecer esta parte. sí, Gracias. sí, sí. Yo creo que esto es lo más lindo que encontramos en Agar, porque a ella le fue negado, ¿sí? Le fue negado el pertenecer a esa familia. De acuerdo al código de Nusi, la mujer que era tomada o la esclava que era tomada para tener un hijo pasaba a ser concubina, ¿sí? Concubina de su amo, y al ser eh, hecha concubina es como si era una segunda esposa, algo así. Y cuando ella es echada, cuando Abraham decide dejar todo en manos de Sara, por los reclamos continuos de ella, se le niega este derecho a Agar. Entonces ella sale, ella sale con su niño. Algunos textos, ¿no? Algunos interpretan el texto de que el niño no era tan grande. Pablo es el que creo que dice que tiene ya 14 años, pero no, no, el niño no era tan grande, era un niño pequeño. Y por eso ella puede llevarlo, ¿no? Lo va llevando. Y cuando este niño está a punto de morir porque no había agua, y ellos salen al desierto, quizás lo que está haciendo Agar es regresando o tratando de volver a Egipto en ese camino, tratando, y recuerden ustedes que hay un desierto, ¿sí? Que comunica la parte sur, diríamos, de Palestina antes de ingresar a, a Egipto, y el niño casi muere. Pero Dios cumple su promesa, le había dado una promesa que sería como es que él sería alguien grande, que él llegaría a ser una gran nación. Y precisamente porque él llega a ser una gran nación, es que eh, Dios envía a su ángel y nuevamente él es salvado.
A ver, mi hermana Gisela me parece que tenía primero la mano levantada y luego mi hermana Edith. Prende su micrófono. Gisela. Ya, está apagado mi hermana Gisela. No la escucho. Está muteada allí. Ahí sí. No la escucho. Gisela, no te hemos... A ver, mientras mi hermana Gisela arregla el micrófono, escuchemos a la hermana Edith. ¿Sí? Bien, buenos días, bendiciones con todas, hermanas. Maestra, también buenos días. Sí, escucho realmente todo este tema de esta historia tan impresionante, ¿no? Y me ha cautivado mucho el fondo de esta historia, donde una mujer esposa, al entregar prácticamente para tener un hijo, esa necesidad de ese matrimonio, de esa pareja, entregar a otra mujer esta necesidad tan importante en nuestras vidas. Vemos ahí cómo pierde realmente, yo lo veo así, y si estoy mal, por favor me corrigen, pierde su dignidad una Sara al tener a otra mujer a su lado para tener un hijo que anhelan, ¿no? Los dos, supuestamente anhelando ese hijo, ¿no? Y vemos una Agar que pierde su dignidad. No solamente vemos una que supuestamente debería gana el favor de Dios y el amor de un hijo, sino pierde dignidad. La otra también pierde dignidad. Hoy, por estos tiempos, vivimos en una sociedad con pocos valores morales. Lo digo esto porque de un hogar así yo vine, porque mis padres nunca conocieron del Señor. Y yo tengo 53 años y a los 19, entre 19 y 21 años, yo aborté 3 veces con mi voluntad. Pero, como dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo, muere mi pueblo, y yo anduve en muerte. Yo tuve 3 abortos y el primer aborto, mi madre me llevó de la mano en su ignorancia, porque ella vivía en muerte, nunca conoció del Señor. Hace 5 años ella falleció y tuve yo la oportunidad, ya como hija de Dios, muchas veces pedir perdón a Dios por la actitud que tomó mi madre, y yo en mi poca carencia de amor propio, falta de muchas cosas en mi vida, Ujú, cedí a eso, ¿no? sí, Entonces, porque se puso de acuerdo con mi pareja y con la mamá de mi pareja, ¿no? ya. Y yo no tuve nada de valentía, ¿no? Entonces veo esta historia realmente y me lleva a ese recuerdo que hoy en la sociedad, pues eso es lo que vemos, ¿no? Perdemos la dignidad tan fácilmente nosotras las mujeres. Hoy tengo una hija de 26 años tengo 2 nietos maravillosos, hermosos, y veo cómo mi hija atiende y se esmera por darle esa atención de calidad a mis nietos que yo no le pude dar a mis hijas, porque yo vivía Ujú, en muerte, hermanas. Yo recién conozco del Señor hace 12 años y doy ujú, gracias a Dios porque llegué a una iglesia y ayer empecé a recuperar en todos estos años mi proceso de dignidad, de amor propio, de afirmación como mujer, como madre, como esposa, porque llegué a una iglesia totalmente destruida en todas las áreas de mi vida, queriendo hacer mi voluntad con mis fuerzas, todo lo bueno como esposa, como madre. Y bueno, esa es una historia realmente que a mí me lleva a meditar porque muchísimo, porque hoy mi hija, el tercer hijo que va a tener, que está embarazada de 2 meses, al principio tuvo sentimientos encontrados y el espíritu de muerte le estaba tocando a ella, pensando en abortar.
Entonces se Ujú. repiten esos patrones de falta de amor propio. Y yo estoy llamada aquí hablando al lado de mi esposo, y como le dije a mi esposo, aquí está a mi lado, llamados a afirmar ese amor de parte de Dios, Amén. porque los niños, los hijos no nos pertenecen, son hijos de Dios. Y por Ujú. lo tanto, nosotros tenemos que valorarlos como tal, ¿no? Como somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Entonces llegar a ser hijos de Dios como realmente Él nos anhela, como hablaban las hermanas. Yo realmente me siento gozosa de escuchar todo este tema. Para mí es por primera vez, en plena pandemia lo quise tomar, pero fue difícil porque no soy inteligente para la tecnología, me cuesta. Pero estoy Bueno, aquí, hermanas, mu- queriendo aprender más de ustedes y de las clases, efectivamente. muchísimas Muchísimas gracias. gracias, mi hermana Edith. Gracias, gracias por compartir. Y yo sé que cuando se comienza a mirar estas historias, nosotros recuperamos muchas cosas. Eh, a veces no hemos sido eh, enseñadas adecuadamente, como dije, las lecturas que hemos hecho no nos permiten mirar, ¿no? Y por eso es que eh, estas perlas tan lindas que tiene la palabra están allí como escondidas, esperando que nosotras las encontremos y las saquemos a la luz. ¿Sí? Así como muchas veces se ha hablado tan mal de Eva, me llama la atención que todas estaban contentas con Eva por lo que se dijo, no ha habido protestas. ¿Sí? Y también por lo de Agar, que es increíble, como Dios a esta mujer, ¿no? Le da a su hijo, le da para ella, y por eso es que los pueblos beduinos, pues, son descendientes de Ismael, y ellos se identifican también como descendientes de Abraham, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, y quisiera ahora, por favor, si vamos a ver las mujeres que salvaron a Moisés, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el papel, ya, de la mujer ante una situación, y aquí tengo la pregunta, opresiva de esclavitud y pobreza? ¿Sí? ¿Cuál es el papel y qué es lo que nos dice la, la Biblia con respecto a esto? ¿Sí? Tenemos que considerar algo muy importante. Eh, Desde su nacimiento, desde que Moisés nació, él estuvo, como diríamos, su vida está marcada por mujeres, y no cualquier tipo de mujeres, mujeres fuertes, valientes, decididas, mujeres que están dispuestas a enfrentar muchas cosas para salvar la vida de este hombre. ¿Sí? Y entonces yo quiero que hablemos de ella, ¿no? Porque estas mujeres que están aquí presentes son mujeres que a veces no ni las hemos mirado. Siempre hablamos de Moisés, el gran libertador, el que libró y sacó, salvó al pueblo de Israel, lo llevó a la tierra prometida. Pero eh, hay a través de todo este proceso donde había un decreto maligno de muerte de parte del faraón, hay mujeres que se mueven. Las parteras Cifra y Fúa, Jocabet, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, Miriam, la criada del faraón y hasta su propia hija, ¿sí? Todas ellas frustran ese proyecto imperial de genocidio que eh, a- que había convertido a Israel en una nación sumamente vulnerable. Y todas estas mujeres se unen y salvan al niño, ¿sí? Es más, no podemos dejar a un lado a Séfora, la misma esposa de Moisés que también le salvó la vida, efectuando el rito de la circuncisión, ¿no? Su hermana María o Miriam es una reconocida líder del pueblo y en cierto punto hasta llegó a convertirse en una rival para la autoridad que ejercía Moisés. Vamos a ir hablando de estas mujeres, ¿sí? Poco a poco, para que nosotras tengamos o miremos una apreciación clara de quiénes son. En primer lugar, Cifra y Fuga. Por favor,
aquí están, Cifra y Fua. Aquí está eh, lo que pasa con ellas, lo que ellas hicieron. Dice, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad su sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se fortaleció mucho y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hablemos entonces de estas mujeres. ¿Ya? Nosotras vemos que ellas, movidas por el temor de Dios, desobedecen esas órdenes infanticidas del rey de Egipto. La actitud de ellas es valiente e inteligente, y esto impide el asesinato de varones hebreos recién nacidos y se transforma luego en una causa de bendición para ellas y sus familias. Cuando nosotros miramos el libro de Éxodo, vemos que comienza con la multiplicación de los descendientes, ¿no?, de Jacob. Ya se sube un nuevo rey, este rey pues da esta orden, y en medio de esto pues están esos nuevos personajes, ¿no? El uno, las parteras Cifra y Fua, quienes ellas van a constituirse ¿en qué? En aquellas que no obedecen al rey, sino por el contrario, ¿no? Ellas están listas a permitir que los niños vivan. Mucho se ha discutido sobre su origen, no sé si son hebreas o son egipcias. Y esto sí me gustaría traerlo a colación porque es un tema de debate. Ustedes lo van a encontrar en muchos, como diríamos, comentarios. ¿Eran hebreas o eran egipcias? ¿No? La cuestión es que desde un punto de vista sociológico, algunos piensan que eran hebreas porque el parto es algo muy íntimo, entonces por eso eran mujeres hebreas, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo es que ellas pueden enfrentar al rey y reconocer que las mujeres hebreas son más fuertes? No, no sería lo correcto. Otros, en cambio, quien dice que son egipcias, están considerando ese, ese mandato porque el rey va a utilizar a alguien que obviamente va a actuar conforme a lo que él está pidiendo, ¿sí? Eh, Estas tendrían que ser personas de mucha confianza del faraón para que cumplan esa orden. Pero en todo esto hay un pequeño detalle, y el pequeño detalle radica en que ellas tienen temor de Dios, ¿sí? Ahora, eh, temor en el verbo en hebreo no solamente tiene que ver con asustarse, también tiene un sentido de respeto a Dios, ¿no? Que es algo que las parteras tienen. Ellas no es ese temor de miedo, sino de respeto, ¿ya? Y entonces ellas pueden con ese temor tener una actitud diferente que lleva a venerarlo y también a defender la vida. Y muestran a través de sus acciones que es una actitud activa, es una actitud que está ligada o proyectada en otros, es decir, es una actitud que abraza la vida y la defiende, ¿sí? Porque ellas prefieren desobedecer al faraón y obedecer a Dios. Qué interesante, ¿no? Tienen temor de Dios y se convierten de esta manera
en modelo de resistencia a órdenes de muerte. Algo más que tenemos que ver con esto es que ese temor de Dios de las parteras se transforma en un elemento clave en todo este relato, porque evita la matanza de los varones recién nacidos. Así la muerte ya no pone en peligro la vida, y también que causa beneficios para el pueblo, y tercero, causa beneficios para las mismas parteras, porque Dios es quien está presente, las bendice. Él es el que defiende la vida, ¿no? La protege, el que crea vida. En segundo lugar, vamos a ver a su madre Jocabed. Veamos el texto que habla de su mamá, ¿no? Y que habla también de su hermana. Por favor, el texto. Ya. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, ¿sí? La que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella el niño y la puso entre los juncos a orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería, ¿no? Esto está en Éxodo 2, del 1 al 4. ¿Ya? Continuamos ahora mirando dos mujeres, ¿no? No, todavía no la princesa. Vamos a ver a Jocabed primero. ¿Quién es Jocabed? Sí. Jocabed es hija de Leví, hija de Jacob, ¿no? Casada con Amram y es madre de Miriam, de Aarón y de Moisés, ¿no? Y esto está en Éxodo 6:20 y también encontramos el nombre de ella en Números 26:59. ¿Qué sabemos de ella? Que vivió en Egipto en la época de esclavitud de Israel. Miren, mis queridas hermanas, un héroe verdadero muchas veces no llega a ser famoso e importante a los ojos del mundo. Jocabed es una heroína, ¿sí? Porque es una madre que está dispuesta a cuidar a su hijo en un tiempo complicado, en un tiempo de amenaza contra la vida. Cuando uno lee sobre su nacimiento, se percibe el amor que ella tiene para su hijo, para su pequeño, ¿no? Y de Jocabed, bueno, tenemos solamente estas dos ocasiones que yo les mencioné en la Biblia, ¿ya? Lo importante es que Jocabed se burla del edicto del faraón. ¿Y cómo se burla? Se burla precisamente escondiendo a su hijo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Cómo pudo durante 3 meses ocultar el llanto del niño? ¿No? Sin embargo, ella fue capaz de desobedecer ese edicto, ¿ya? Entonces, eh, cuando ella ya no pudo ocultarlo más, pensó, haré una balsa de carrizos, voy a colocar al niño, ¿no? Y voy a esperar. En cierto sentido, ¿qué pensamos nosotros de la actitud de esta mujer de despojarse de su hijo y colocarlo en un río donde había tanto peligro? ¿Ya? Pero hay algo importante. Dios usa todo, todo, y Él sabe cómo va a llevar a cabo su plan, aún en medio de las circunstancias más complejas. Y yo me imagino a Jocabed con todo el dolor de su corazón, ¿no? Llevar a ese niño, soltarlo en el río y colocar a su hija, Miriam, para ver lo que pasa. Yo veo a Jocabed como una mujer valiente, en el sentido de que desafía el edicto del faraón. También yo veo a ella como una mujer fortalecida, porque fue una mujer que confió en Dios, ¿no? Ella no, a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Ella confió en Dios y miren lo que ocurre. Su hermana Miriam se queda cuidando y cuando aparece la princesa, pues le dice que la, la niña, le dice la niña que le va a buscar una mujer para que lo cuide al niño, ¿no?
Entonces, miren la fe de esta mujer. Ella pudo formar e instruir los primeros años a su propio hijo con la protección de la hija del faraón, ¿sí? Entonces, esa determinación de Jocabed, esa lógica de ella, ese pensamiento de confianza es increíble. Y es más, ella involucra, ¿no?, a su hija. Y aquí vemos otra mujer, ¿sí?, que está allí mirando lo que ocurre con ese niño, ¿sí? Y viendo cómo va a actuar Dios, cómo va Dios a marcar el rumbo de la historia de sus hijos. A ella solamente le toca confiar y creer, ¿sí? Y vemos a Miriam, ¿sí?, que recién aparece en este pasaje, para que ella tome una posición estratégica, para que ella se coloque cerca, ¿no?, del palacio real, porque no es que Jocabed lo soltó en cualquier lugar. Jocabed lo soltó cerca del palacio, ¿no?, de donde estaban aquellos inclusive que amenazaban la vida de su niño. Y de esta forma, su hermana está mirando, observando lo que acontecería. Y es entonces cuando surge el milagro. Y uno se pregunta, ¿por qué fue la hija de Faraón la que rescató al niño, a Moisés, y no el mismo Faraón quien lo encontró? Porque ahí nosotras vemos la mano de Dios. Y ahora sí vamos a mirar a la princesa egipcia. Vamos a mirar a esta mujer, ¿sí? La Biblia nos dice en Éxodo 2, del 5 al 10, que la hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión por él, exclamó: "Este es niño de los hebreos". Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: "¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que críe este niño?". Y ella dijo: "Ve, ve", respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: "Llévate a este niño y críamelo. Yo te lo pagaré". La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Cuando nosotros miramos, ¿no?, y ahí está la pregunta, ¿cómo es que eh, está esa confianza? Dios actúa. Ahora, la hija del faraón, ¿no?, algunos dicen, ¿no?, Josefo dice que ella se llamaba Termutis, ¿ya? Eh, pero esta hija del faraón, ella se dio cuenta de que era el niño hebreo, ese niño que estaba llorando, tuvo compasión. Miren, ella pudo haberlo dejado allí, ¿sí? Quizás los cocodrilos, que era un dios egipcio, tomaría esa vida, pero no, no. Ella decidió adoptar al niño. Entonces, en esta historia podemos ver claramente que la hija del faraón es una mujer con sentimientos nobles, que es una mujer buena, que es una mujer compasiva, una mujer que se apiadó del niño apenas se dio cuenta de él. Entonces, ella sabe que es un niño hebreo, ¿sí? Y sabe que ese niño hebreo, ¿no?, bueno, tiene sus rasgos, ¿no? Su vestidura, quizás vestidos gastados, no sé. Pero ella vio que era un niño hermoso y decidió adoptarlo. Ahora, algo que tenemos que mirar, ¿sí?, es que eh, en la palabra de Dios se observa que la hija del faraón le dice a Miriam: "No, ve, ve". Y todo esto está perfectamente en los planes de Dios. Dios toca realmente los corazones para que su plan fluya, ¿no?, así como fluían las aguas del río. La hija del faraón
podía haber preguntado, miren, bueno, ¿y tú quién eres para proponerme que venga una nodriza? ¿No? Sin embargo, ¿qué es lo que dice? No, ve y haz, y yo te voy a pagar, le dice la madre. Imagínense, Jocabet tuvo a su bebé y todavía recibía paga. Qué cosa tan linda, ¿no? Entonces, uno, cuando mira esta historia, se da cuenta de algo muy importante. Jocabet pudo inducir el amor de Dios en su hijo. Y ese mismo río que quizás sirvió de tumba para muchos niños inocentes, en ese mismo río hay una madre que logra salvar a su hijo y que Dios cumpla sus propósitos eternos, ¿no? Y finalmente tenemos a Séfora, ¿ya? Veamos a Séfora. Y me gusta también la historia de ella, ¿ya? La historia está en Éxodo también, ¿no? En Éxodo capítulo 5, 24 al 26. Dice, aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir y ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Recuerden ustedes que Dios había dicho que los varones tenían que circuncidarse. No sabemos por qué motivo, ¿no? Moisés no había circuncidado a su hijo. Pero sí vemos a esta mujer, a Séfora, hija de Jetro, ¿no? Una mujer que había sido pastora de ovejas. Cómo ella está decidida a evitar que Dios mate a Moisés. ¿Sí? De Séfora sabemos muy poco. Sabemos que era cusita, ¿no? Es decir, de piel oscura, de raza negra, ¿ya? Y ella fue la que actúa tan rápidamente, ¿sí? Que evita que Moisés sea muerto por Dios. Yo quisiera, por favor, que podamos revisar el resumen de estas mujeres, porque en cada una de ellas vamos a ver mujeres valientes, en cada una de ellas vamos a ver mujeres decididas, ¿sí? ¿Qué tienen en común todas ellas? Bueno, eh, enfrentan al faraón con astucia y valentía, ¿sí? Ante un decreto de muerte está una actitud de valentía que defiende la vida, como Cifra y Púa. Son mujeres que se burlan de la orden del faraón, ¿no? Y mediante una obediencia fingida, ¿ya? Porque la orden del faraón era que todos los niños varones debían morir. En cierta forma, Jocabet coloca a su niño en la arquilla, dice, o se podría interpretar, eh, obedeciendo fingidamente al faraón. Jocabet tuvo esa actitud, pero ella sobre todo confiaba en Dios. Y aquí está lo más notable que no debemos olvidar, y es una mujer que se solidariza con la vida, una mujer que se resiste a la injusticia y a la violencia, ¿no? Que es precisamente la princesa egipcia, ¿ya? Y también encontramos una mujer que actúa rápidamente por la vida de su esposo, y esta es Séfora. Cuando nosotros estamos mirando estos textos, nos damos cuenta que estas mujeres intervinieron con decisión para ser partícipes también en la historia de la salvación del pueblo de Dios. ¿Sí? Y esto nosotras no podemos olvidarlo, ¿no? No vamos a olvidar cómo estas mujeres actuaron. Yo veo que aquí hay hay una pregunta que ha puesto la hermana Carla. Sí, si Jocabet es mencionada tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números. Son dos pasajes en los cuales aparece su nombre. El uno
cuando se habla de Jocabed, nosotros vamos a encontrarla a ella en Éxodo, pero ahí no solamente se la menciona como la madre, ¿ya? Solo la madre, se la menciona solo como la madre cuando nosotros vemos el capítulo 2 del 1 al 10, pero luego si nosotros miramos en números y específicamente, ahí se narra la historia de la matanza de los niños, ¿no? Y luego encontramos de ella en Éxodo, capítulo 6, en el versículo 20 y en números, ¿sí? En números está, perdón, en el capítulo, sí, números 26, versículo 59, ¿ya? Entonces ahí aparece el nombre de Jocabed. Entonces, para que ustedes puedan tener esos textos, ¿sí? Y puedan luego revisar y darse cuenta de esta mujer tan valiente, ¿no? De ella se puede contar cosas muy lindas, defendiendo la vida de sus hijos, ¿no? Y la otra pregunta dice, ah, no, ya está aquí la cita, ¿sí? Bien. Voy a continuar, hermanas, para la historia de Esther. Y asimismo, luego de la historia de Esther, pues vamos a tener también un tiempito para hacer preguntas, ¿ya? Eh, miremos a Esther. La historia está en Esther 4, 15 al 17, especialmente los versículos que quiero enfatizar, ¿sí? Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther, ¿sí? Bien, vamos a mirar la historia de Esther. Cuando nosotros nos enfrentamos a este libro, ¿no? Vamos rápidamente. Aquí hay una visión de la grandeza y la fuerza de la dominación persa, ¿sí? Los persas llegaron a tener 127 provincias, varias capitales. Eh, Fue un imperio donde había un lujo desmedido, había también una excepcional organización, ¿sí? Estaban muy bien organizados, ministros, cortesanos, hombres de ley, astrólogos, consejos de señores, eh, gobernadores, sátrapas, escribas. Es decir, cuando nosotros leemos de los persas, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían una maquinaria administrativa y política muy grande. Ahora, con respecto a la narrativa de Esther, nos habla de una fiesta, y sí, ellos acostumbraban a tener fiestas en sus palacios, fiestas, banquetes, donde había oro, lujos, etcétera, comida y bebida en abundancia. Y en todo esto, dice que el rey, pues después de un tiempo que estuvo comiendo y bebiendo, decidió tomar la decisión de llamar a su rey. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos en la actitud del rey? La actitud del rey es una actitud prácticamente abusiva, autoritaria. ¿Por qué? Porque el llamar a ver a su reina no es que la reina Vasti se iba a mostrar así nomás, no. Muchos autores dicen que ella tenía que mostrarse desnuda para que todo el mundo vea cuán linda era, ¿sí? Eh, y ante esto, ¿no? Ante la negativa de Vasti, esto se convierte en un problema muy, muy serio dentro del imperio. ¿Por qué? Porque comienzan a decir, si esto se propaga, todas las mujeres mirarán a sus maridos con desprecio, ¿no? Se lo encontramos allí en el 1.17. Entonces, esa pirámide tan bien organizada tenía que ser salvada a partir de la familia, ¿ya? Los maridos tenían que ser respetados por todas las mujeres, sean de clase alta o de clase baja, eso no importaba. Y entonces,
este decreto que el rey da es el decreto, el primero de decretos que vamos a ver después, es que en todas las provincias, en todos los pueblos, ¿no? Y en todas las lenguas que hablaban las personas que estaban dentro de ese imperio, ¿sí? Se ordenaba algo muy interesante, que cada hombre sea jefe de su casa. Imagínense ustedes que haya un decreto diciendo que cada hombre tiene que ser jefe de su casa. Esto sí es algo que tenemos que mirar, ¿no? La forma cómo es considerada la mujer. La mujer tiene que ser sumisa, silenciosa, al servicio del rey, y cualquiera que sea el hombre dueño de ella tenía que obedecer, porque la seguridad del imperio dependía de esto, ¿no? Este contexto cultural va a ser el trasfondo para el libro de Esther, ¿no? Y aquí la mujer ocupa un papel central, ¿sí? Es esa memoria de resistencia frente a un poder opresor de palacio, ¿no? Del mismo templo de los persas y de la misma casa del varón, ¿no? Donde se ve a una mujer actuando. ¿Quién es Esther? Bueno, es judía, ¿sí? Que fue como es adoptada por un primo suyo, una mujer exiliada que llegó a ser la reina del imperio, ¿sí? Y que ella fue la mujer que Dios preparó para un momento como este. ¿Y cuál era el momento? Salvar, otra vez, salvar a su gente del pacto, perdón, de este masacre que querían hacer con ellos. Eh, Otra cosa también que vamos a mirar sobre Esther es que dentro de este libro, ¿no? Hay una historia de conflictos, de opresión, de un lado, del otro, contra el otro, ¿no? Y en el corazón del libro de Esther hay una teología. Y yo quisiera que pusiéramos la última diapositiva, ¿sí? Que nosotros vamos a estudiar, que quizás, sí, la anterior, por favor, que quizás no hemos considerado cuando nosotros estamos mirando el libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque este libro tiene tres teologías de donde nace la historia de la salvación, ¿sí? La una es la teología de la elección, la otra es la teología de la historia y la otra es la teología de la retribución, ¿sí? Y vamos a hablar de cada una de estas teologías, cómo están eh, formadas en el texto, ¿ya? La primera, ¿sí? Recuerden ustedes, haciendo una memoria histórica del texto, la teología de la elección nos muestra que en su misericordia Dios eligió a este pueblo como su propiedad particular, ¿sí? Es decir, propiedad de Dios, ¿no? El término goral que aparece allí en hebreo significa que ellos eran propiedad de Dios. Por eso este pueblo no podía perecer. La segunda teología, la de la historia, ¿sí? Es de que Amalek y todo lo que simbólicamente representa, es decir, todos los imperios, nunca conseguirán derrotar a Yahvé, nunca, ni con todos sus dioses, ni todos los imperios como Babilonia, como los persas, no podrán derrotarlo porque él es el único vencedor, desde siempre y para siempre. Y la tercera teología es la teología de la retribución, por la cual quien teme a Jehová, a quien solamente le van a ocurrir cosas buenas, mientras que el impío siempre va a caer en la misma fosa que él ha cavado, ¿ya? Entonces, de esas tres teologías, elección, historia y retribución, es que nace la historia de la salvación. Y las tres deben ir de la mano, porque en forma separada no nos ayudan, pueden ser peligrosas. ¿En qué sentido? Si solamente tomamos la elección así,
sin considerar la misericordia de Dios, estaríamos convirtiéndonos en fanáticos, ¿sí? En fanáticos de una raza. Y esto reduce el accionar de Dios a una elección racial. Dios no es que escoge una raza, porque sí, no, es su misericordia, ¿no? Y Él lo escoge como quien dice, como pudo haber escogido otro pueblo, ¿ya? Y eso tenemos que considerarlo. Lo segundo es considerar eh, la teología de la historia, ¿no? Que si solamente la estudiamos así, nos vamos a dar cuenta que en todos los tiempos ha habido mucha violencia, ¿no? Y entonces estaríamos convirtiéndonos en buscadores de una sociedad donde los dominados se vuelvan dominantes, ¿sí? Entonces es como que el dominado se vuelve dominante y la opresión continúa. No es eso lo que Dios quiere. Y lo último, la teología de la retribución, ¿no? Eh, que nos podría llevar a un conformismo. O sea, ya los pobres pues van a soportar la inevitable opresión porque tienen que esperar hasta que Dios rompa el poder. Y no es así, ¿no? Pero si están juntas las tres teologías, entonces esto puede ayudar a hacer ese resorte de resistencia, ese resorte de avance, ese resorte de valentía para que quienes han sido oprimidos, ¿no? Quienes están siendo amenazados inclusive de exterminio total, como es el caso de los judíos en el tiempo de Esther, ellos asuman con valentía esa construcción del proyecto de Dios, ¿no? Y hay una mujer que está dispuesta a trabajar, una mujer que tiene en su mano esa, esa posición para salvar al pueblo, ¿sí? Y es algo tremendo. ¿Por qué? Porque a través de la mediación de una mujer, el pueblo va a redescubrir las raíces de su esperanza y de su vida. Y si Esther ha llegado a donde llegó, a convertirse en reina, es precisamente porque ella tenía un propósito: salvar a su pueblo del exterminio total. Hay que considerar que en la historia de la salvación, muchas veces la belleza de las mujeres tiene más peso que la sabiduría de los sabios y el gobierno de los gobernantes. Quien va a salvar al pueblo será una mujer. La salvación será el resultado de de eso que hace el poder de Dios, ¿no? Con la debilidad, no la vulnerabilidad, en este caso, de una mujer en ese tiempo. Esa decisión que tiene Esther de ingresar libremente al trono, aun a riesgo de su propia vida, esto no debemos olvidarlo, expresa la fe en Dios, en un Dios que se compadece del que está necesitado, quien escucha el clamor del pueblo y desea salvarlo, ¿sí? Expresa este libro esa fe de ellos buscando a Dios y también que ellos están dispuestos a luchar por su vida, por su libertad. Como dijo Esther, voy al rey y si es necesario que perezca, pues que perezca, ¿no? Entonces, esta teología nace de esta manera y fue celebrada en las principales fiestas de Israel hasta la época actual. Ahora sí, hermanas queridas, tenemos un tiempito para preguntas, ¿no? De todas las mujeres que hemos trabajado, cuáles son las que les han impresionado, ¿sí? Que cómo se sienten con estas mujeres, que es lo que ustedes quieren compartir. Hermana Edith no ha dejado de levantar su mano, ¿sí? ¿Va a participar? Abajo ya la mano. Bien, ahora sí. ¿Cuál de estas mujeres nos impactó o cómo nos han impactado? Ya sean las mujeres que salvaron la vida a Moisés o la misma Esther, ¿no? Salvando a todo el pueblo de morir con el edicto que lanzó el rey por causa de Amán. A ver, aquí dice, ¿cuál sería la cita? Ya,
A ver, la cita está en el video de la grabación. Ahí ustedes pueden revisarlo nuevamente. Ahí está la cita del libro de Esther. Yo no tomé todas las citas del libro porque es bastante extenso, entonces tuve que hacer como un resumen de todo el libro, pero la cita con respecto a esto de que ella está dispuesta a morir se encuentra en el capítulo 4. Así que las animo a leer el capítulo 4 de Esther, donde podemos encontrar todas las citas. Ya, ahora, a ver, otra más. Ya, Séfora. Ya, la cita de Séfora aparece en Éxodo, ¿sí? Cuando eh, des- em, Séfora ¿cómo es? Corta el prepucio de su hijo, y eso lo encontramos en Éxodo también, ¿sí? Éxodo, me parece que es el capítulo 4. A ver, en un ratito, buscando. Mm, 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 mm. A ver, Séfora. A ver, estoy buscando aquí en mi Biblia. Ah, ay, no encuentro ahorita Séfora, se me perdió aquí. Sí, pero en Éxodo mismo está capítulo 4, me parece que es, mis queridas hermanas. Pero está en el video, porque ahí está la, la cita. A ver, sí. A ver si me ayudan con eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanas? Con respecto a, si quieren participar, por favor, levanten su mano, ¿sí? Gisela levantó la mano. A ver, Gisela, si puede prender su micrófono. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A mí me impactan todas estas mujeres porque todas están como dispuestas a dar su vida por salvar a otra persona o a otro pueblo, ¿no? Por ejemplo, las parteras tenían el peligro de por no obedecer al faraón, podrían, más bien ellas morir, ¿no? Por no acatar las órdenes del faraón. También la hermanita de Moisés y la mamá eh, encontraron a la princesa que dice que es buena gente y todo, porque también ellas podían haber muerto por tener un niño que no había sido muerto. Y Exacto. también la que va a ser la como mamá de Moisés, la hija del faraón, también podía haber muerto porque el faraón también podía tener represalias a su hija por haber desobedecido esta orden de que, sobre todo, que adopta a un niño que es judío, ¿no es cierto? Eso, entonces para mí todas son valiosas, inclusive la reina Esther también está dispuesta a dar su vida por salvar a su pueblo, ¿no? Entonces, cada una de estas mujeres son muy valiosas, ¿no? Y si no hubiesen existido ellas, esta historia de la salvación tal vez se hubiera dado de otra forma también, ¿no? Pero no tendríamos como esta secuencia, ¿no? Eso, gracias. Ya, gracias. Yo lo que quisiera es que no perdamos de vista cómo la historia de la salvación se va cumpliendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Porque cuando nosotros hablamos de la historia de la salvación, comenzamos con Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y hablamos de los patriarcas, ¿no? Y luego vamos a hablar de los profetas, y luego vamos a hablar eh, profetas, los reyes buenos, ¿no? Y todo eso. Y nos vamos a olvidar de que hay mujeres que están también presentes y que son mujeres muy valientes porque están dispuestas a arriesgar su vida para que el deseo del Señor se cumpla, ¿sí? Mujeres que están listas
a enfrentar decretos reales, edictos reales, ¿no? Ya antes le había tocado a, a Jocabet el edicto del faraón de exterminio de todos los niños varones, pero también a Esther le toca enfrentar un edicto, ¿no? Y un edicto en el cual se va a exterminar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Amán había conseguido, ¿no? Ese edicto, y un edicto contra el cual ni el propio rey puede deshacerlo, ¿no? Pero el rey nuevamente lanza otro decreto, permite la defensa de los judíos y los judíos son liberados de la opresión. Y en todo esto vemos cómo Dios está preservando, ¿no? Preservando al pueblo. ¿Por qué? Porque va a nacer luego el Mesías, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, que no se nos olvide, que tengamos toda la secuencia más que Elisa. Me hubiera encantado hablar de muchas otras mujeres, pero el tiempo es corto, pero yo sé que ustedes tienen algo de mujeres en la Biblia, entonces ahí van a conocer a nuevas mujeres. Yo estoy enfatizándome un poco más en aquellas que salvan, ¿sí? Salvan la vida, ¿no? Defienden la vida y van a permitir que el propósito de Dios se cumpla, ¿sí? Entonces, si hay alguna otra pregunta más, ¿alguna pregunta? Oh, pero la veo que están ocupadas. Sí, sí me gustaría que escuchar la voz de otras, ¿no? Solamente hoy he conocido a Carla, a Edith y a Gisela, ¿ya? Me gustaría también conocer a las demás, ¿sí? Me parece que están escribiendo. Sí, puse hay una encuesta de los alumnos que tienen que después llenar la... Oh, ya. A eventos nacionales, internacionales, he asistido a retiros personales, matrimoniales, y realmente hoy cuando ustedes dicen que la Biblia es la primera herramienta de liberación de la mujer, wow, realmente esa es la herramienta que tomé hace 12 años y hoy sueño con el Señor que mis hijas tomen esas herramientas, porque es la única manera, primeramente en el hogar, llevar este ejemplo de tantas mujeres, tantos buenísimas como desastrosas. Yo tuve la oportunidad en plena pandemia de ver la historia de Moisés con mi esposo encerrados, porque mi hija de 20 años, que tenía en esa fecha 18 años, también lo estaba viendo. Entonces eso cautivó cuando ella miraba y cuando ella terminó de ver la historia completa de Moisés, lo vimos con mi esposo y ahí vimos historias de mujeres realmente maravillados nos quedamos, pero también espantados como seres humanos. Y que hoy se repite esas historias. Todos tenemos una historia de qué contar, de qué hablar. Y tenemos que ser esa historia viva para decir, no repetir esas historias negativas realmente. Es triste, pero es bueno recordar esas historias de una manera tan fuerte para decir, Señor, eso ya no más, ¿no? Porque muchas veces yo entendí en estos tiempos, en todos estos años, que tenemos tres tipos de corazón, el abierto, cerrado y endurecido. Y tenemos que seguir leyendo, oyendo su palabra, meditando, reflexionando, estudiándola, para llevar a ese corazón abierto y poder hablar libremente, ser libres en el nombre de Dios para hablar. Muchas gracias. Gracias, hermana Edith, por su participación. Roxana, qué gusto Ah, verte. buenos días, hola Laurita, qué bueno, de verdad que estoy
muy contenta de poder participar en este curso y cada vez que nosotros estudiamos y nos actualizamos, y creo que siempre que vamos a leer y releer las historias, aprendemos algo nuevo, ¿no? Aprendemos y eso para llevarlo a nuestras iglesias, a nuestros ministerios. Agradecida con Dios y sinceramente con la exposición una vez más hemos podido aprender verdades nuevas, lecciones nuevas, y me he nutrido aparte de la exposición también, me he quedado agradecida y sorprendida con el testimonio también de nuestra hermana Edith, ¿no? Que Dios siga bendiciendo y siga trabajando en cada vida. Yo creo que todas nosotras somos parte de un ministerio y a través de estas enseñanzas vamos a trasladarlas otra vez a nuestros grupos, ¿no? Primero aplicándolo nosotros, ¿no? Porque de una u otra manera eh, tenemos parte, ¿no? Parte de cada vida, de cada historia. Entonces, yo le agradezco al Señor por esto. He estado atenta a la clase, pero sinceramente tuve que, en un momentito el internet iba a venir, estaba yo con esa situación. Pero muchas gracias y vamos a hacer las tareas para participar más. Gracias, Laurita. Gracias, Roxana. Sí, otra intervención más, por favor. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere dar su opinión o quién quiere hacer preguntas? ¿Sí? Yo sé que algunas han de tener fallas con el internet. Yo hoy día también estaba eh, temiendo de que se me vaya la energía eléctrica, pero aquí estamos. ¿Quién más desea participar, mis hermanas queridas? No, yo sé que para muchas, aunque conocen las historias, quizás el aprecio de, de las actitudes de las mujeres en ellas es lo que nos deja como sin palabras, ¿no? Pero siempre es bueno participar. Aquí hay una pregunta. Dice, Dios nos enseña a través de esto que todas podemos servir a Dios en cualquier situación que pasemos por nuestras vidas. Sí, sí, para Dios somos muy importantes. Y Él desea en realidad que nosotras estemos atentas y que podamos servirle. Y sí vamos a hablar luego del servicio del Ministerio de la Mujer, ¿ya? Pero hay muchas situaciones que nosotras hemos atravesado, ¿ya? Y hay situaciones en las cuales nosotras tenemos que enfrentar y decidir cómo actuamos y cómo nosotras vamos a depender de Dios. Yo escogí, como que les dije antes, a las más decididas, ¿no? Pero hay muchas otras mujeres en nuestra Biblia que están, como diríamos, allí para mostrarnos que sí, sí hay un camino aún en medio de situaciones complejas. ¿Ya? Imagínense ustedes cuando se estigmatiza a Eva. ¿Ya? Y ahora sabemos que no, que definitivamente el asunto con Eva no es como nos enseñaron siempre, que ha habido 4 siglos antes donde había otra interpretación y luego cómo cambia la interpretación. Y si hacemos una relectura, nos damos cuenta de que es fácil entender lo que pasó con Eva y podemos entender también lo que pasa con eh, las demás mujeres, ¿no? De la Biblia. ¿Qué pasa con Sara, con Agar? A veces nosotros solamente miramos la postura de Sara porque leemos a Pablo y nos olvidamos de Agar. O el asunto de la vida del gran libertador Moisés, pero nos olvidamos de todas aquellas mujeres que estuvieron a su alrededor. Imagínense si no hubieran estado ellas, ¿no? Capaz que a Moisés o lo mataban las parteras, y que ellas no hubieran temido de Dios, y si ellas no los mataban, pues los cocodrilos se lo hubieran comido. O el faraón lo hubiera encontrado, y eso habría también significado su muerte. Pero ahí están, ¿no? Mujeres decididas a actuar. Y en el caso de Esther, pues que es una de mis favoritas, hay todo un conjunto cultural, un bagaje cultural muy fuerte, ¿sí? Y al cual ella se enfrenta. Y sin embargo,
ella está dispuesta a tomar esa iniciativa de ir a ver al rey. Si el rey no extendía su cetro, ella moría. ¿Ya? Pero ella confía en Dios, cree en Dios, y por lo tanto ella se lanza. Y ahí está, como quien dice, el detalle. Ahí está el detalle de vida para cada una de nosotras, que seamos capaces de mirar cuáles son esas ventajas o en medio de las situaciones complejas, cómo vamos nosotras a salir adelante, ¿sí? Cómo vamos a vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones. Liliana, Sí, he tenido también problemas con el fluido eléctrico. Ahorita estoy acá conectada a través de mi celu y quiero decir algo. Vemos a través de la historia de la salvación cómo el Señor colocó allí a todas estas mujeres. Aunque siempre se habla, ¿verdad? Y usted lo dijo de los hombres y todo esto, pero sí vemos cómo vienen las mujeres allí y tras bambalinas, Dios las está usando de una forma tremenda en lo de la salvación, porque si estas mujeres no hubiesen estado en ese momento, en ese lugar, y todo depende del propósito de Dios, ¿verdad? Cómo Dios las usó de una forma maravillosa, de una forma gloriosa. Y, y vemos que, Dios mío, yo pienso que nosotras las mujeres hemos estado por mucho tiempo como quietas, como dormidas, pero mire que Dios sí nos tenía presentes y siempre nos ha tenido presentes, sino que por la cultura y por tantas cosas más hemos estado allí. Pero sí, me he dado cuenta hoy que desde que empezó todo, mire enseguida como el Señor dice, le dijo a la mujer, le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ya ahí venía ya la mujer. Y mire a quién usó Dios, a las mujeres, a quién usó Dios para traer a su hijo, a una mujer en la resurrección. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres. Y yo creo que para mí este diplomado pastoral de la mujer ha sido de gran bendición, me ha abierto mucho los ojos, el entendimiento y de verdad es que nosotros ya nos apropiemos y nos demos cuenta que Dios siempre pensó en nosotras. Que amén. aunque el hombre y aunque la cultura digan cosas, Dios siempre pensó en nosotras y Él nos tiene con un propósito divino. Y si estamos ahorita en los ministerios es porque Él sabe que ese propósito se va a llevar a feliz término. Y le doy la gloria a Dios por cada una de ustedes y Dios nos tiene aquí con un propósito y la gloria sea para Dios. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, bendiciones. Bueno, gracias también. Bien, gracias. Entonces, creo que mi hermano te iba a decir algo. ¿Sí? ¿No? Estaba esperando usted que... Bueno, gracias por todo, ¿no? Entonces, Sí. en la próxima sesión hablaremos del Nuevo Testamento. Sí. Gracias, Pastora Laura, que tenga un lindo fin de semana y vamos a tener momentos de